Estoy mal, ¿eh? ¿Cómo le va, senador? ¿Todo bien? Bien, bueno, es un día de accidente, porque yo venía para acá y fui a encender la camioneta y ¿Qué le pasó? tuve un percance eléctrico y tuve que tomar un taxi que afortunadamente me dejó en hora para llegar. Está bien. Sí, a mí me llamó la atención, pero digo, como hemos quedado 14:30, digo, debe llegar hasta unos minutos antes. Yo, 14:30, pero dije, mira, llega como nosotros. Miren que acá Sobre somos la hora. campeones mundiales de llegar tarde. Pero, bueno, esta nota estaba pactada antes de todo este tole-tole. ¿Qué cambió? Bueno, ¿Es un tole-tole? la verdad que para nosotros fue un golpe grande porque no lo esperábamos. Esa es la verdad, ¿no? Nosotros estábamos muy orgullosos de la gestión de la ministra Moreira. Teníamos grandes expectativas de que pudiera culminar una gran gestión. Incluso hasta a nosotros, que se nos había presentado como enemigos de la forestación, ella estaba avanzando en el tema de la construcción de casas de madera, que sabemos que en muchos países del mundo la construcción de madera es una gran solución habitacional para casas de primer nivel, de gran calidad, ¿no? Bueno, la verdad que nos generó un enorme disgusto, pero siempre las cosas malas traen algo bueno. Y en la interna de Cabildo Abierto generó una gran cohesión, una gran unidad. Está bien, pero generó unidad dentro de Cabildo Abierto. Ahora, ¿qué sienten que generó en los que no son Cabildo Abierto? A la interna de la coalición. Claro. Sí, bueno, seguramente... Genera divisiones, más rispidez con el Partido Colorado. Partido Seguramente Independiente, es una situación de rispidez con torre ejecutiva. No creo que con los otros partidos. Hemos estado dialogando particularmente con el Partido Colorado, con el senador Peña, y bueno, tenemos una buena relación. Somos partidos distintos, es natural que tengamos diferencias. Cabildo Abierto ya nació con una cierta incomodidad de todo el espectro político. Por eso dije capaz que rispidez con el Partido Colorado, que fue para mi gusto de los primeros que se sintió, digamos, invadido en aquel momento, ¿no? Cuando nace Cabildo Abierto. No sé si usted tiene la misma percepción que yo. Todos los partidos se sintieron invadidos, y yo siempre digo, pongo un símil que trata de ser muy gráfico, de que nosotros participamos o entramos a participar de una fiesta a la que nadie nos había invitado, ¿no? Y en ese sentido le ocasionamos molestia a todos los que participaban habitualmente de la misma, ¿no? Y Cabildo Abierto es un partido distinto que responde a a intereses o a una visión del país que no tiene eco, entendemos nosotros, en los partidos tradicionales ni en el Frente Amplio, ¿no? Claro, pero, perdón, ya voy con mis compañeros, pero a mí una característica de Cabildo Abierto es no somos como los demás partidos, que es un poco lo que está diciendo. Pero por otro lado, el episodio no dio, porque una de las defensas de lo que sucedió es, siempre se hizo, lo hacen todos. Es más, yo ayer dije, estoy seguro que todos los intendentes, porque ya creí que me fui de ministro, todos tienen esa prerrogativa de poder, en algunos casos, discrecionalmente Y resolver una situación que entienden excepcional. Claro, y no había como una sensación de que, bueno, no, pero Cabildo Abierto viene para hacer política diferente, y como que se recibió de partido político como que es uno más. ¿Me sigue el razonamiento? Sí, yo creo que se ha querido presentar el hecho como algo así, ¿no? Primero, que es un caso, ¿no? Segundo, yo digo, una persona, una mujer, tanto que hablamos de la situación de la mujer y nos preocupa tanto la situación de la mujer a todos los partidos, ¿no? Mujer sola, jefa de hogar, con una hija que al parecer tiene ciertos problemas, con un ingreso de, creo, 42.000 pesos, que obviamente que es un ingreso relativamente bajo. Yo no digo que sea paupérrimo, pero es bajo, aunque es bastante común también, lo reconozco. Bueno, que está en una situación de dificultad creciente, porque incluso tuvo que, para poder acceder al derecho a esa, que no fue una vivienda concedida gratuitamente, ¿no? Sino que era un alquiler con opción de compra, ¿no? Acceder a la posibilidad, porque hay sorteos exacto. para eso que hacen que uno pueda estar años esperando. Ese Claro, es el punto, claro. ¿no? Es decir,
Pero está bien, o sea, no se la dio a una amiguita No, que tiene plata no. y que quiere un apartamento para alquilar. No, porque incluso para dejar alquilado. se mostró en algún espacio de televisión una casa relativamente importante que hasta el representante de un órgano de prensa que se dedica justamente a hacer denuncias, no quiero mencionarlo porque no quiero hacer publicidad, se ha encargado de verificar que esa no era la casa de ella. Y la habían presentado Y la habían presentado como la casa de ella. Sí. Yo le diría que además se ha insistido mucho en que no hay una norma habilitante. Bueno, la ministra presentó una nota en la que una norma en la que ella se basó del 2009. Pero ¿sabe una cosa? Yo me he preocupado de ver qué normas hay que seguir, qué ley, qué decreto, qué reglamento. No le encontré, no hay. Y el tema, bueno, pero el tema ahí entra tal vez en el tema del sentido común. Claro. O sea, nos van a... Voy a aparecer en todos los días que yo hago esto, porque es así que pasan esas cosas. A mí me ha pasado, que sin haber estado en cargo público. Pero a veces, no, esto no lo voy a hacer porque y capaz que es legal. Pero digo, no, después me van a decir que no sé si me explico. Sí, y que sí, es un sí, poco sí, lo que sí, sucedió, me parece. ¿Le puedo hacer una pregunta que Sí. va de la mano de esto que Sí, están cómo no. conversando? Usted de alguna forma argumenta el por qué esta persona tenía sus vulnerabilidades Sí. y era merecible de esta suerte de prebenda, podríamos decirlo. Ahora, ¿cuál es la justificación para que esta mujer, que era la encargada de comunicación de la mañana, el medio afín a Cabildo Abierto, Cierto. que la conocían bien tanto Irene Moreira como Guido Manini Ríos, no sé si usted la conocía o no, creo que De lo escuché vista. decir que no. Al principio no Bien, sabía después de quién se dio cuenta trataba. quién era. Bien. Después cuando vi la Lo cierto foto, es que ella está en varias fotos con ellos dos, que son los líderes del partido, junto con usted. Moreira dijo, yo no ando preguntando a qué partido milita cada uno. Claro, en este caso no era necesario preguntar, porque se sabía que era cabildante. Lo que digo es, ¿cuál es la justificación para concederle este beneficio y no que fuera sorteo como cualquier hijo de vecino? Entre las 285 personas Sí. que participaban del bueno, sorteo. se formó un expediente que pasó por la asesoría de planificación operativa, que pasó por la Dinavi, digo, y en ese expediente los técnicos del ministerio, que no fueron designados por Cabildo, sino que son funcionarios del ministerio ya desde hace tiempo, informaron que ella estaba en condiciones de adjudicársele una vivienda en esas condiciones. A pedido de la alquiler. ministra Moreira que inició el trámite. No, eso ¿Lo reconoce ella? eso resulta de un mail que mandó un secretario. No, pero ella lo declaró. Ella en inicia el trámite. Sí. Ella lo reconoce. Si reciben el caso sí. y dice, bueno, sí, no. Los miramos técnicos el caso, reciben no es el una caso que Bueno, presenta la No es propia una ministra. locura el caso, está bien. Pero yendo al tema en lo global, ayer la declaración le da mucho palo al gobierno. ¿Cómo queda la relación con el gobierno? Bueno, ¿Y usted fue uno de los que votó para irse? Sí. ¿Quién Usted más? había anunciado ¿Porque que Bueno, estaba a favor de eso. me hago cargo de, son- No, pero no se puede saber. de mi voto. ¿Se sabe quiénes fueron los otros dos? No me lo diga usted. no me gustaría indicarlo. No se ha dicho todavía Sí, fue público. publicado, sí, en algún... ¿Los nombres? Sí, fue Bueno, publicado. él dijo que Manini Ríos fue otro de los votos, que estaba afín, pero que No, pero Hugo no es que interpretó la no, voluntad Hugo popular. no es que no votó. ¿Cómo? No, Guido no. Guido. Guido no, Guido terminó no otra vez votando. con Hugo. Yo Bueno. Guido terminó no votando. Sí. Guido no votó. Entonces, si son... ¿Se lo toman entre los tres a Guido? Si no- Bueno, lo que Domenech decía es que Guido Manini Ríos era proclive a alejarse de la coalición, pero que interpreta el sentir de los cabildantes. ¿En total ¿no? cuántos eran los que decidían? Éramos 16 personas. 16. 16 Y 3 votaron que no. ¿Y usted por qué decía que había que...? Yo le soy absolutamente franco, no le presté atención a quiénes eran los a otros. quiénes eran los que votaban y cómo votaban, porque había matices también. Todos hicimos uso de la palabra previamente y hubo matices. ¿Y usted como- por qué? Ahí está. ¿Por qué no se siente cómodo en la coalición usted, por ejemplo? Porque, miren, no es ya que no me sienta cómodo, es que creo que Cabildo Abierto tiene un perfil distinto a los otros partidos y para marcar ese perfil distinto, me parece que sería bueno tener un grado de independencia absoluta. No depender de una coalición, digamos. Reconozco que eso tiene algunas dificultades. Primero, en el Uruguay la gente está muy dialectizada, ¿no? Pro coalición, pro frente amplio. Y le hace. Polarizada, sí. Y se les hace muy difícil
se les hace muy difícil visualizar que pueda haber un tercer camino, que pueda haber algún otro camino. Quizás intermedio, quizás absolutamente distinto a esos dos que se ofrecen. Que en el fondo, le voy a decir la verdad, si me pongo a pensar, no son tan distintos. Porque el camino nuestro es el camino de fortalecer a la clase media, de favorecer a la pequeña y mediana empresa, mientras que los partidos tradicionales están en una confianza en las grandes empresas inversoras que vengan y traigan capitales, etcétera, etcétera. Cuando dice partidos tradicionales, ¿incluye el Frente Amplio? No, pero es que el Frente Amplio está en la misma. Por eso pregunto. Porque sorpresivamente el Frente Amplio fue el que trajo, por ejemplo, aquí a UPM, el que aprobó una ley de tasas de interés que permitió que en el Uruguay se cobraran tasas Del de interés. 2007 y ustedes la mencionan siempre. Exacto, Sí, es sí, correcto. sí. O sea que ustedes visualizan que sus socios de coalición, o sea, Lamentablemente en el Uruguay sus hay socios de coalición hay- no son tan diferentes al final a los que están del otro En el lado, fondo, no. y que el Cabildo Abierto está en una posición, distinta. pero que no, es centro no, Ujú. de centro no. Bueno, no sé si esas ubicaciones geográficas ayudan ¿A usted le molesta a que le digan de interpretarla. derecha? Es que yo no me siento... Porque ayer polemizamos Sí, esto sí. ayer y ayer Antonio Maeso decía, no, ya no existe más izquierda-derecha, no sé. Sí, mire, a nosotros nos han tratado de derecha dura y seca, de instrumento de Mujica, Sí, de afinidad con el PP, sí, seguro. o sea que... Bueno, porque justo que yo lo mencioné tantas veces y falleció hace poco, Hugo ha estado vinculado al Frente Amplio, o por lo menos al sector de Mujica en un tiempo, ¿no? En las No, elecciones. al sector de Mujica no. Él Frente Amplio. era el que votó, fue al Partido Socialista en Cerro Largo. Ajá, está bien. No, Está bien, pero sí. estuvo vinculado, sí. Ahora, para abonar en este mismo sentido, una de las cosas que se le señala a Cabildo Abierto es su afinidad, hasta se ha hablado de partido militar, hacia la corporación No, militar. militarista. Bueno, no, se ha dicho partido Bueno, sí. militar, se ha dicho partido militar. Partido militar. Digamos, con intereses fundados, ¿no? ¿Cómo lo toman esto? Por ejemplo, Bueno, a propósito del proyecto yo de ley de enviar presos mayores de 65 años Yo lo único que le puedo decir a prisión es que yo domiciliaria. no sé ni tirar con una onda. Pero general... Así que de militar no tengo absolutamente nada, nunca tuve. Usted sabe que en el Uruguay otra de las cosas que tenemos es un cierto prejuicio con los militares, quizás vinculado a los hechos la dictadura. del gobierno militar. Sáquele ¿no? quizás. Sí, ¿no? es eso, quedó Es eso. mal. No, porque siempre, si usted... Bueno, después el Martín Fierro fue escrito por José Hernández, que no era uruguayo, pero que dicen que lo escribió en Rivera durante su exilio porque era antirrocista, ¿no? Y uno encuentra, ¿no?, la palabra milico, ¿no? Que tiene un... Es peyorativo. Tiene un... Sí, sí, un una sen- connotación. un sentido... Tiene mala prensa como la madrastra. Exacto. Y la exacto. madrastra tiene mala prensa desde la Cenicienta. la Cenicienta. Claro. De repente es injusto de ver madrastras, seguramente nos están Buenísimo. mirando mucho mejores Sí. a las madres, o a madres, Sí, pero bueno, sí. pero tiene mala prensa. Y Y usted después sabe de que- la dictadura quedó una mala Claro. imagen. Y bueno, realmente los fundadores de todos los partidos políticos fueron militares. Sereñi, Sí. Rivera, Sí, Oribe. Está bien, pero los este militares proyecto de ley... Ha habido cantidad de presidentes militares, acuerdo. Valdomir, Gestido. Pero este proyecto Lorenzo de Valle ley... no era militar. Claro, y si nos vamos al siglo XIX, Lorenzo Valle, general Lorenzo Valle, bueno. Pero, Menech, este proyecto de ley de que mayores de 65 años estén en prisión domiciliaria, hay quienes entienden, no son pocos los analistas políticos que entienden que tiene nombre y apellido y está hablando de los que están hoy en Domingo Arena. ¿Cómo lo Bueno, toman? yo lo que le puedo decir es que desde el punto de vista criminológico yo no me afiliaría ni al punitivismo ni al buenismo, pero que en materia de cárceles hay que hacer algo y que no podemos seguir poniendo viejos en las cárceles es una cosa que a mi juicio indubitable. Y hay una convención interamericana de los adultos mayores que prescribe, ¿no?, un tratamiento especial en materia penitenciaria para los mayores Lo de que pasa es que 60 son años. viejos ahora, pero cuando eran jóvenes cometieron los delitos. Y Claro. delitos graves. Sí.
Y mire, y le quiero decir otra cosa. En el Uruguay tradicionalmente hemos zanjado todas estas diferencias con leyes de amnistía. El Uruguay vivió, usted me parece que es mucho más joven que yo. No tanto. Pero Tiene aspecto de joven, pero no. Tengo 5'8". Bueno, yo tengo 72. Está. Así que son unos No cuantos. parece tanta Pero igual la diferencia. dictadura... Sí. Pará, estás a pesar hecho, de- pará, estás hecho pomada. Y sí, viste, pareces más Él dado. no tiene pelo. Senador, a partir para, de para, entonces... para que Ah, te- quiere Pero redondear. déjeme darle la explicación. Sí. Acá en el Uruguay, en la década del 60 y comienzos de la década del 70, se vivió una ola de violencia inusitada provocada por organizaciones terroristas, por personas que entendieron que a través de la violencia debían cambiar la institucionalidad del país y su realidad Sí, sí. económica y social. Fue un gran error, ¿no? Y hubo muchísimas muertes, hubo secuestros, torturas, bueno, todavía hay gente viva que sufrió esas consecuencias, como Molaguero, como el hijo de Burgueño. Me lo crucé el fin de semana, el hijo de Burgueño. Ha estado acá. Siempre está acá en el programa. Acá está el Sí, ha programa. tenido varias instancias. Y yo le diría que algunos de los responsables de esos crímenes padecieron cárcel, pero muchos no, y fueron amnistiados, ¿no? Estos señores que yo les voy a dar, por la vía de la hipótesis, les voy a dar por bueno que son responsables de las imputaciones que se le hacen, que en algunos casos yo tengo mis serias dudas, ¿no? Porque también se ha desplegado una administración de justicia que no es justicia sino venganza, y no lo digo yo, lo dijo la ministra del Frente Amplio, Susana Berruti, en su momento, ¿no? Entonces llega un momento que uno tiene que zanjar cuentas. Yo puedo pelearme con el señor Gorsi, pero llega un momento, con el paso de los años, que me lo encuentro en la calle, me lo encuentro en una reunión social. Bueno, nos tenemos que saludar y tenemos que olvidar lo sucedido, porque el olvido es una forma de sanar la mente y el corazón. Lo dicen hasta los psiquiatras eso, ¿no? Entonces el Uruguay, si nosotros estamos permanentemente, recordamos esa situación que yo reconozco que causó agravios a gente que, vamos a utilizar esos términos comunes de izquierda y derecha, se nos va a hacer muy difícil la convivencia, y sobre todo no vamos a tener la posibilidad de aplicarle nuestras energías a construir el futuro, porque lo que tenemos que hacer es construir futuro. Sí, igual, permítame, no le corresponde a usted porque esto no tiene nada que ver, usted mismo dice, de militar no tiene nada, pero hasta yo tengo una interpretación, hasta que no se sepa el tema de los desaparecidos Sí. y todo eso, falta esa parte. Hasta que no Ya se digo, rompa el pacto tiene- de silencio entre digo, ambas partes. que no hay forma de conseguirlo porque no vas a agarrar, no puedes agarrar, legalmente no vas a agarrar de cogote a nadie para que te cuente lo que sabe, ¿no? Digamos, pero eso creo que es un punto que juega Fundamental. le juega a favor de quienes proponen. A quienes dicen seguir dejemos de adelante. mirar para atrás. Me parece que es eso. Antes de dar vuelta a la página, ¿no habría que poner las pilas en avanzar en la que, búsqueda de le desaparecidos? soy franco, yo no puedo creer que nadie se haya dejado de poner las pilas. Yo lo que creo que existe una imposibilidad material de... Sí, se han encontrado algunos cuerpos, pero los desaparecidos en la Argentina no los vamos a encontrar nunca, No, porque el tema- hay una imposibilidad material de hacerlo. No, hay un tema que es claro. En democracia, desde un régimen democrático, hacer a alguien confesar es imposible. Porque la forma que te queda es antidemocrática. Sí. Te agarro el cogote Estamos hasta que. hablando más de lo mismo, Entonces al ¿no? final es más de lo mismo. Más de No, lo mismo. pero además... Entonces, Gorsi, bueno, ya está, es un tema. Pero ese tema, Perdón, ese tema que le juega bien al que esconde, le juega en contra a los que, como Sí, dice usted, quieren ver cómo hacemos para dar vuelta una página. yo reconozco que eso juega en contra. Pero también le digo, francamente, en este tema hay mucho dinero, hay muchos intereses materiales en juego y políticos que conspiran. Porque vamos a decir que la explotación del tema de los recursos, de los derechos humanos, Es un tema que en Argentina se debate mucho, que las cifras son mucho más grandes, pero se maneja mucho de gente que de repente no tuvo nada que ver y que recibe subsidios. Bueno, entonces hay quienes acicatean este problema y, Pagan justo por buscando un rédito. y le generan un Dice usted. volumen que no debería tener, ¿no? Además, miren,
lo pasado, el pasado no se puede cambiar. Construyamos futuro, porque si vamos a estar conduciéndonos en la vida mirando el espejo retrovisor, vamos a terminar chocando, ¿no? Sí, te me dejás, quería decir querida. algo, sí. Sí, justamente, hablando de construir futuro. Una de las constantes que ha tenido Cabildo Abierto siempre es esto de decir Cabildo Abierto molesta, es un partido que va contra los lobbies, que pega fuerte en algunos sectores que siempre sienten como una amenaza latente. Ustedes ahora en la conferencia de prensa dijeron que iban a apuntar fuerte contra este proyecto de reformulación de deuda, que iban a implicarse bastante más en lo que tiene que ver con seguridad social, delincuencia y narcotráfico. ¿Qué se los impedía antes y hacia qué camino van? No, es que ya hemos estado trabajando en eso. Miren, nosotros hemos presentado un proyecto de reestructuración de deudas que fue votado por unanimidad en comisión, que fue al plenario, y en el plenario sorpresivamente cuando nosotros esperamos, porque es casi inédito, ¿no?, de que un proyecto aprobado en comisión no se apruebe en el plenario. Se levantaron voces como que hubieran recibido una llamada de último momento y obstaron a la aprobación del proyecto. Botana mencionaba que la redacción del proyecto es mala. Estamos hablando del proyecto, sí, del proyecto de reformulación de deuda. Sí, de los deudores. nadie lo dijo en comisión. Nadie lo dijo en comisión. ¿Es correcto el número ese de 1 millón de uruguayos, 600.000? ¿Cuál es la cifra de gente que está en clearing y que sería afectada positivamente en ese caso? El propio presidente del Banco Central dijo que hay 630.000 personas declaradas incobrables. ¿Y por qué se dice que hay 1 millón? Porque hay 1 millón de personas inscritas en el clearing de informes. Después que de repente su situación económica cambió, pero sigue sin posibilidad sigue quedando la mancha. No, claro, le sigue quedando la mancha sin poder acceder a un crédito. Claro. Para mí ese proyecto es fantástico, porque no es que yo... Quiero decir, porque yo soy de esos que siempre se quejan en los nabos de siempre somos los que pagamos todo, pero en este caso, porque alguien tiene que pagar, en realidad no se está diciendo que lo pague otro, se está diciendo que lo pague el propio damnificado, pero liberarle, sacarle la usura. Claro, sacarle una piedra que tienen, están agarrados, atados y no pueden manejarse en la vida. Y le va a servir al resto, porque el resto va a tener un montón de gente que va a empezar a moverse y... Para mí es brillante, no sé cómo hay... ¿Cuáles son los argumentos que sean contra? Bueno, el principal argumento es que no se debe intervenir en los contratos libremente celebrados. Bueno, pero tenemos experiencia de que se ha intervenido 1000 veces en los contratos libremente celebrados, porque a veces el libremente es un libremente entre comillas, porque la disparidad de conocimientos, asesoramiento, etcétera, que tienen a veces los deudores con respecto a los acreedores es muy grande, ¿no? Aparte, ¿cuántas veces nos pasa en lo comercial, por lo menos quienes estamos en los giros comerciales? ¿Cuántas veces tengo una persona que te debe y que justamente para que te pueda pagar le das un nuevo crédito para que pueda, con esa mercadería, si es que tenés mercadería, le vendes, vender y pagar y ir pagándote, porque total si no te va a pagar la otra. Claro. Es decir, jugar, vos podés tener desconfianza y no le vas a... Pero sí algo para que empiece a mover la rueda. Las quitas y esperas son habituales en el comercio, ¿no? Cuando hay situaciones de dificultad, más vale cobrar algo que no cobrar nada. Y aparte hay unas usuras, legalmente usuras. No, los estudios que compran las carteras de deudas, que son los que después terminan ahorcando a la gente y convirtiéndolos en estos muertos civiles que tanto ustedes mencionan. Exacto. Claro, lo que dice nadie, usted dice, hay gente que nos cuenta que hay gente que dice libremente, por no actuar el Estado libremente, el resto está como preso económico, digamos, no es preso en la cárcel. Es que esto va a beneficiar incluso a los acreedores y al comercio en general, porque va a liberar a una cantidad de personas que van a poder volver a operar. Pero además, no estamos inventando nada, les aclaro. No, había un proyecto del Partido de la Gente. Y en otros países esto existe a nivel internacional. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha funcionado? Y ha funcionado bien porque fíjese que nosotros tomamos como modelo la legislación de Nueva Zelanda, ¿no? Un país modelo. Que Uruguay ha tomado como modelo varias veces. En varios aspectos, ¿no? En el agropecuario y ahora capaz que lo es en este otro aspecto. Ahora, senador, Manini, cada vez que ha hecho declaraciones desde la crisis del fin de semana hasta hoy, ha hecho alusión, incluso ayer hizo énfasis en eso, en que él entiende, lo dijo también en una radio en San José, que él entiende que la decisión del presidente de la República en realidad no obedece a lo sucedido con Irene Moreira y la cesión de esta casa a esta mujer, sino que le están pasando otras facturas. ¿Usted también se afilia a esa biblioteca? Bueno,
Yo pienso que sí, que es una de las razones por las que se produjo el cese de Irene Moreira, ¿no? Quizás el disgusto por la forma en que negociamos el cambio de la tasa de reemplazo en la Ley de Seguridad Social. Es una conjetura que uno tiene que hacer, porque la verdad que nos llamó poderosamente la atención que esta sea la primera ministra cesada sin darle oportunidad al partido de procesar en la esfera interna del partido la suerte del ministro, como sucedió en todos los demás casos en que hubo Pero se le cambios pidieron en el gabinete. explicaciones que no le resultaron suficientes a Torre Ejecutiva. Bueno, pero al margen de eso, era una ministra del partido y el partido tendría que haber tenido la oportunidad orgánicamente de pronunciarse. O sea que hubo, porque ayer lo discutimos también, ¿hubo o no hubo canje con el tema de te voto lo de los jubilados, pero vos votame lo de Y los presos? la realidad muestra que no hubo ningún canje, porque nosotros votamos la Ley de Seguridad Social. Pero no hubo un canje pero canje por el lado de la ley. Por la ley de la prisión para la gente de mayor. la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años. no era ese el ¿Y caso. cuándo Eso se no fue aprobado. votó? ¿Y Todavía cuándo se no votó? se sabe. No ¿Y se cuándo sabe. se votó esa ley? Claro. Pero dice, ¿Cómo dice que no va a pero, salir. pero ¿cómo hacen política para hacer un canje de ese tipo? Es imposible. Pero usted ¿no? escuchó que se habló de eso. Son negociaciones sí, políticas viejas como el agujero del mate. Sí, pero es imposible hacer efectivo el cumplimiento de ese pacto. Bueno, se sabrá cuando llegue el momento de votar esa ley. ¿No? Sí, y además, veamos qué ley se termina aprobando. Igual en este momento como quedó detencionado Claro. el tema. Me quedó en el tintero lo del narcotráfico y la delincuencia. ¿Qué no hizo Cabildo Abierto antes? ¿Qué puede hacer ahora? Bueno, no, en ese campo lo que es un campo en el que yo no soy especialista. Tenemos un grupo, la verdad, que muy bueno de especialistas. El comisario Gómez es, y creo que sí, bueno, voy a cometer un error porque no sé bien el grado que tiene en la policía, Pero perdóname la chance, si Cabildo Abierto no tiene gente especialista en seguridad, estamos en el horno. Se están todos. Dele, siga. No, pero la seguridad depende de la policía, no de los Bueno, pero militares. policía también, pero la policía también. Yo creo que hay votantes. Vale la broma. ¿Qué va a pasar con Alonso, director de Pero para que ANCAP? termine. Mire, yo la verdad que tengo particular aprecio por Alonso. Cuando él hizo esas declaraciones yo dije, pucha, pero Alonso no se está dando cuenta de que está violando el artículo 77 de la Constitución, haciendo una apreciación de carácter política. Bueno, él seguramente lo hizo con la mejor buena voluntad, sin darse cuenta de que estaba cometiendo una infracción. Él reivindica, yo veo ahora, la libertad de pensamiento, pero bueno, a veces tenemos restringida la libertad de pensamiento cuando tenemos algunas posiciones, y bueno, en este caso la Constitución le impide a los directores de entes autónomos y servicios descentralizados hacer manifestaciones de corte político, ¿no? Claro, pero si bien, quiero volver a lo de Nadia porque se me metió justo Bambino que no se dio cuenta porque yo le distraje. Pero sobre el tema de seguridad, que usted no está en eso, pero ¿qué olfatea usted que se puede hacer que no se ha hecho? Porque ha sido crítico ayer el comunicado. Bueno, a mí me da la impresión de que el gobierno confía demasiado en en todo ese aparataje de cámaras y centrales informáticas, ese gran hermano que tenemos instalado en la ciudad, pero también se necesita, porque estamos en el Uruguay y los uruguayos tenemos nuestras modalidades, etcétera, una aproximación de la policía a la gente. Se necesita una gran labor de inteligencia, ¿no? Se necesita conocer a los delincuentes, a su familia, la forma en que viven, su modus operandi, estando en el terreno. ¿No está pasando eso? Y tenemos la impresión de que no. Pero y más le diría, los grupos de delincuentes, las familias de delincuentes que tendrían de alguna forma tomada, por ejemplo, los barrios de Montevideo, se saben, han salido publicados en medios de prensa con nombre, apellido, sí, en algún cantidad. barrio, en el barrio Peñarol se sabe. Pero yo le cuento una breve anécdota. Yo me dedico a la actividad agropecuaria, es una cosa que la tengo muy en la sangre. Yo necesitaba hacer en una seccional policial un trámite, en una seccional policial del interior. Estuve una hora en la puerta de la seccional y no había nadie. Yo digo, si me viene corriendo un individuo con un arma, ¿qué pasa? Si tengo una situación de violencia extrema que corre, yo necesito tener un policía cerca.
que me pueda defender, porque para eso está la policía, ¿no? Entonces hay una ausencia de la policía, sobre todo en las zonas del interior, que realmente a mí me parece preocupante, ¿no? Y ahí no hay cámara que valga. ¿Cómo va a quedar la coalición después de esto? Porque Cabildo dice, seguimos, pero la verdad han sido muy críticos. ¿Cómo queda la salud de la coalición de acá a fines de 2024? Mire, el Uruguay necesita tener un gobierno dotado de estabilidad. Nosotros somos conscientes de eso y esperamos que Torre Ejecutiva también lo sea. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para ser comprensivos. Hemos acompañado a los ministros en las interpelaciones, hemos votado todas las leyes importantes que el país necesita, hemos actuado con extrema responsabilidad. Ahora, también nos gusta que nos respeten, ¿no? Y entonces, en el Uruguay hay un tema de legitimidad jurídica que no discutimos, ¿no? Los ministros son, como se dice vulgarmente, fusibles, son secretarios de Estado, los designan, pero hay un tema de legitimidad política. Los ministros tienen que tener respaldo parlamentario, y el respaldo parlamentario, en parte, porque todos los partidos de la coalición se lo damos, lo dan todos los partidos de la coalición. En alguna oportunidad yo he sentido decir, este es un gobierno del Partido Nacional. Bueno, en los hechos se viene traduciendo en un gobierno del Partido Nacional. Herrerista se llegó a decir también, sí, específicamente. Sí, exacto. Pero políticamente está equivocado. Tiene que ser un gobierno de la coalición. Tiene que ser, pero es. El problema es que no lo ha sido. O sea, ustedes lo visualizan como que no ha sido. Nosotros entendemos que en gran medida no lo ha sido. Y la última, con una cuotita de maldad, hay gente que critica, me llama, manda mensajes, dice, no se fueron por los 54 cargos, que yo creo que son más, porque puede ser que sean 135 teniendo en cuenta asesores. Mire, yo realmente de los cargos nunca me preocupé. Pero sabe que hay cargos. Sí, se habló de 54. 54 como cargos medianamente importantes. No voy a hacer la contabilidad. Pero pesó eso cuando estaban en la reunión discutiendo. ¿Nos van a sacar todos los cargos? ¿O se iban y dejaban los cargos? No, miren, lo que pesó yo entiendo mi apreciación y espero no estar equivocado, lo que pesó fue que muchos cabildantes sienten que si no votamos con el gobierno, votamos con el Frente Amplio y rechazan el Frente Amplio, ¿no? Y es un error, pero bueno, es una tarea que tenemos nosotros los dirigentes, por lo menos los que están en mi posición, de mostrarle a la gente que hay un tercer camino y que yo creo el mejor camino para el Uruguay. O sea, me parece a mí que Cabildo Abierto como que encontró una beta ahora diferente a la que había antes de la otra elección, porque la otra elección era algo nuevo y ya estaban los tres partidos de siempre, con el Partido Colorado más abajo, que para mí fue el que más se calentó con el ingreso de Cabildo Abierto. El Partido Independiente se calentó también. Sí, pero tiene menos peso. Pero el Partido Independiente no sintió que le sacara votos Cabildo Abierto. No, al revés, se sentían las antípodas. No le gustó que esté en la coalición. Claro. Que es otra cosa, claro. Porque tiene que sentarse en la misma mesa con quienes opinan diferente. Pero el Partido Colorado, Sanguinetti, básicamente entendió de que hay un montón de votantes colorados. Sí. ¿No? Por eso nunca digas de esta agua no he de beber, aunque tenga un poco de sal. Porque ¿Qué Marito, eso fue amigo también, ¿eh? Eso fue amigo también. Yo tengo una posdata. ¿Qué opinas de esto del agua? Y ya opinó. Y bueno, mire, esto es responsabilidad de todo el sistema político. Total. Porque las obras, para que en el Uruguay tengamos la misma agua que tomaba yo cuando era niño, que se abría la canilla y se ponía en la heladera y era el agua que se tomaba. Y era un orgullo para uno viajaba. Y éramos un diferencial. La mitad de mi familia es argentina. Yo iba a la Argentina, abría la canilla, un olor a cloro asqueroso. Sí. ¿no? Horrible. El color ya era. Bueno, pero esto pasa porque hemos desatendido el tema del aprovisionamiento del agua, ¿no? Yo sentí a un colega de ustedes, el señor Alfonso, muchas veces hablar de los lodos que se depositaban en el Santa Lucía y que no se hacía nada. Él fue alcalde de Santa Lucía. Que fue alcalde Álvaro Alfonso. Álvaro Alfonso, ahí está. Hace años que estaba en esa campaña. Y bueno, debimos haber hecho algo y no lo hicimos
hace muchos años atrás, Exacto. no ahora. Ahora también, pero Bueno, hace pero muchos ahora años. está el rum de querer como hacer... Ahora ¿no? la culpa es tuya. Claro, la culpa responsabiliza a Y bueno. quien sea, pero no tomaron partido en su momento. El que está le toca. Doctor Domenech, le agradecemos mucho. No sé si quiere decir algo más. ¿Qué va Yo a pasar? tengo una postdata, Queremos sí. saber que... Si hay- Para mí se pelear... Para mí... perdón, antes que la Tengo una postdata. pregunta, Sergio. Hay tengo un una momento que se pregunta. tiene... está Jorge. Jorge ¿no? tiene una pregunta. Está Jorge. Porque no lo estaba escuchando. No, Para que no anda bien el parlante. Aguantame un segundo. A ver, habla porque no se escuchaba. A ver, hablame. No, que estaba ver. esperando porque la palabra del senador era fundamental en el día de hoy. Dale, sí. No hay ninguna pregunta, pero al final surgió la pregunta que le voy a hacer. Vamos a hacer un poco de fantapolítica. Creo que le gusta a usted porque lo ha hecho. Supongamos que el Frente Amplio gana las próximas elecciones y no tiene mayoría parlamentaria. ¿Ustedes le darían la posibilidad que el Frente Amplio gobernara formando parte de una unidad, ustedes con el Frente Amplio? Bueno, es hacer un poco de perspectiva política, ¿no? Porque todavía faltan 2 años para que se dé esa situación, si es que se da. Tampoco lo negaría. Usted no se anima a decir, de ninguna manera me junto con esa gente. ¿Lo diría? Desagua no debe beber, claro. Yo no le voy a contestar por Cabildo Abierto, le puedo contestar usted. por Guillermo Domenech. Yo ocupé un cargo de confianza durante el gobierno del Frente Amplio, sabiendo del Frente Amplio que yo no era frentista. Fui muy respetado. El 50% de nuestra población es del Frente Amplio. O sea que todos los días me cruzo con gente del Frente Amplio y tengo relación con ellos. O sea que yo no alimentaría una grieta como existe en otros países. Me parece muy bueno tener un periodismo como el que tenemos, que trata de ser neutral, aunque todos tengan su corazoncito. Yo he discrepado con las políticas del Frente Amplio, pero eso no quiere decir que yo no me pueda sentar con el Frente Amplio a conversar, ¿no? Y el país está por sobre todo. Los uruguayos se merecen estabilidad política, la gente no se merece que los políticos se peleen simplemente por apetencias de poder. No sé, esa es mi visión, es mi visión. No comprometo a Cabildo Abierto porque... no se ha planteado. Hay una frase que es hay que llegar al puente para ver cómo lo cruzamos también. Exacto, Vamos a esperar. Pero bien, Robin, buena Checho pregunta. tenía una. La del postre, usted decía recién, sabemos que un ministro es un fusible, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que llamó poderosamente la atención, porque uno hace memoria y no recuerda un caso así, que cuando el presidente le pide la renuncia al líder del partido, la renuncia de su esposa, la entonces ministra, no solo no renuncia, sino que en la conferencia declaración, porque no aceptaron preguntas, Manini emplaza al presidente a que lo piense un poco más. Y que tras la decisión, si se confirma, entonces se reuniría Cabildo Abierto. Y la llamada llegó antes que terminara la conferencia. Cuando uno presume que no era necesario llamar a Irene Moreira, se lo pidió Guido Manini Ríos, que además de ser el líder del partido, es el esposo de la persona en cuestión. Lo que digo es, ¿tenía claro Cabildo Abierto que los ministros son fusibles y que cuando un presidente pide la renuncia a un ministro se debe aceptar? Yo ya le dije que la legitimidad jurídica no la discuto la legitimidad política. ¿No? Se percibe una intencionalidad. No, es que el gobierno tiene que tener respaldo tiene que tener ministros con respaldo parlamentario. Lo que pasa es que, claro, estamos en la mentalidad de un gobierno hiperpresidencialista, como si estuviéramos, por ejemplo, en nuestros Estados Unidos. Nosotros tenemos un régimen híbrido, sí, ¿no? Y los ministros tienen que tener respaldo parlamentario y el presidente, para poder sustituir a los ministros, tiene que estar muy seguro de que los ministros van a tener respaldo en el Parlamento, ¿no? ¿Y quién le da respaldo en el Parlamento a los ministros? Todos los partidos de la coalición. Entonces no es cuestión de que el presidente se siente y diga renuncie,
designo a fulano, no porque no tiene el respaldo parlamentario por sí solo. La última es cortita porque ya tenemos otros invitados y otras cosas que hacer. Y usted No también. no es políticamente viable. Sí, sí. La última de todo, ¿cuándo se va a ir definitivamente el cabildo abierto del gobierno? Porque en algún momento se van a ir todos. O van a quedarse hasta el último día. Se van a ir. Necesitan marcar, perfilarse todo. Partido Colorado, partido... Yo no estoy muy ¿Cuándo se rompe la coalición definitiva? Yo no estoy muy se iba a convencido. romper anoche, no se rompió. Yo no estoy muy convencido de que eso sea imprescindible, porque también las necesidades del país no terminan en octubre, ni en noviembre, ni en febrero, ni en marzo. Es muy no lo tienen estudiado. es muy importante que el país tenga estabilidad institucional y política, ¿no? Entonces, podemos tener todas las diferencias como las estamos teniendo, sin que la institucionalidad sufra. Y ese es el objetivo. Muchas gracias, doctor, por venir acá. Y bueno, era una nota que estaba pactada de antes. Ya ni me acuerdo los motivos, porque hay millones de motivos, porque con el doctor Domenech podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, surgió todo esto también y bueno, son de las notas que buscadas, ¿no? Que la gente... ¿Lo están llamando todos los medios para tirarle de la lengua? Desde hoy a las 7:30 de la mañana hasta ahora no he hablado de otra cosa que de esto. Tirarle de la lengua, tirarle de la lengua, tirarle de la lengua. Y porque los periodistas somos respetuosos y no los molestamos el fin de semana cuando tenían que resolverlo. Sí. Mire que algunos son respetuosos. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Gracias de vuelta por estar con nosotros y lo liberamos para que no se tenga que quedar acá. Bueno,